Hola a todos y todas. Como bien les dije, le estoy grabando esta auxiliar porque el viernes no pude hacerla por toques de horario y la auxiliar de hoy día es importante para el control. Dicho eso, vamos a empezar. Entonces, como siempre, parte con un pequeño recuerdo. Bueno, definición, S es una superficie, si existe una parametrización, digamos phi, que depende de dos parámetros, que es continua, tal que la imagen de, tal que S en la superficie es la imagen de esta parametrización. ¿De acuerdo? Decimos que la superficie es suave si es que esta parametrización es uno y es simple si es que esta parametrización es inyectiva. Definición, se definen los vectores tangentes. Aquí voy a anotar en todo lo que recuerdo, phi de u, b. U, b van a ser los dos parámetros de los cuales depende mi parametrización. Bien, definición, tu viene siendo la derivada con respecto a u normalizada. Y TB viene siendo la derivada con respecto a B normalizada. Con respecto a U me refiero a la primera coordenada, con respecto a B la segunda coordenada y así. Decimos que la parametrización phi es regular si es que estos vectores son linealmente independientes. Y ya que estamos trabajando con linealmente independencia, definimos lo que es el vector normal como el producto cruz eh, entre estos dos vectores. Cuando este vector esté bien definido como una función, porque vean que esto uno lo define punto a punto, pero yo lo puedo definir sobre toda la superficie como una función, y cuando esta función esté globalmente definida como una función continua, decimos que entonces la superficie es regular orientable igual a la orientación esta normal de acá, ¿de acuerdo? Ya, más definiciones. Integral de superficie, dado ρ una función, perdón, un campo escalar que sea continua, y S es una superficie, aquí S es una superficie, definimos la integral de superficie de ρ como esta expresión de aquí. Ya, fíjense que esto de acá, esto de acá viene siendo como el de A, ¿ya? Perdón, ahí también malo el táctil, pero se entiende. Que es como mi elemento de superficie. Bien, ¿qué más? Definimos la integral de flujo como, dado S, una superficie regular que sea orientable con n, el vector de normales, como la función de normales, y f un campo vectorial continuo. Definimos la integral de flujo de f sobre esta superficie orientable como esta expresión de aquí, ¿ya? Ahora, ¿por qué se usa también esta notación? Porque fíjense que esto de acá es lo mismo que esto de acá, porque esto multiplicado por esto de abajo es uno. O sea, dividido por esto de abajo es uno. Y esto de acá no es más que el diferencial de área, y esto de acá es la normal. Y por eso es lo mismo que esta expresión de aquí. ¿Ya? Simplificando cosas se obtiene lo de acá, pero esta es como la que vamos a ocupar normalmente. ¿Qué más? El teorema de Gauss nos dice que si tenemos un omega abierto acotado de, de frontera regular, esta frontera va a ser una superficie regular orientada según una normal exterior, n, ¿sí? Y regular por pedazo, perdón. Y sea f una función C1 sobre omega unión su frontera, ¿ya? Aquí este u viene diciendo que es un abierto que contiene a omega unión la frontera, ¿ya? Eso es netamente notación, pero es para decir que f sea C1 sobre todo omega, incluyendo su frontera. Bien, entonces en la P1 nos dan una parametrización de una superficie y nos piden calcular su vector de normales. Y bueno, por definición, su vector normal viene dado por esto, ¿sí? Entonces nos da la parametrización, tal que toma un alfa y un beta. Aquí en este caso viene siendo el alfa nuestro u, entre comillas, y beta nuestro b, según las definiciones que hemos dado anteriormente. Bueno, ¿dónde vive alfa y beta? Bueno, eh, beta vive entre 0 pi y alfa vive entre 0 y 2 pi, si no me equivoco. Sí, ese es el dominio de nuestra parametrización. Entonces, el vector de normales, como bien vimos, viene dado por esta expresión. Y para calcular esto hay que calcular cada vector T alfa y T beta. Entonces, para calcular T alfa,
necesitamos calcular la derivada de nuestra parametrización con respecto a alfa. Para ello notamos que, bueno, es derivar coordenada a coordenada, como siempre. La derivada del coseno en menos seno. El seno de beta es una constante para alfa. Esto queda, perdón, coseno, porque la derivada del seno es coseno. Y coseno de beta derivado con respecto a alfa es cero. Y ahora tenemos que normalizarlo, así que hay que calcular la norma. Calcular la norma. No sé. La norma de esto viene dado por el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el tercero al cuadrado, todo eso bajo raíz. Entonces aquí nos damos cuenta que podemos factorizar un seno de beta al cuadrado, y esto nos queda coseno, perdón, me cuesta un poquito escribir la tabla, pero se entiende, creo. Todo eso a los medios. Bueno, y esto es 1, así que esto no es más que, bueno, seno al cuadrado elevado a los medios. Esto es lo mismo que el valor absoluto de seno de beta, ¿sí? Pero como beta vive entre 0 y pi, esto es seno de beta, porque entre 0 y pi el seno siempre es positivo, ¿sí? Así que el valor absoluto no importa mucho. Luego, nuestro vector T alfa viene dado por menos seno de alfa coseno de alfa, cero. Genial. Ahora hay que hacer lo mismo, pero para calcular T beta. Entonces tenemos, por otro lado, la derivada de nuestra parametrización con respecto a beta es coseno de alfa, coseno de beta, seno de alfa, coseno de beta, y menos seno de beta. Sí, aquí de nuevo sé que la derivada del seno es coseno y la derivada del coseno es menos seno. Bien, luego normalizamos, así que calculamos la norma, y esto es coseno de alfa al cuadrado, seno de beta al cuadrado, más seno de alfa al cuadrado, coseno de beta al cuadrado, más, más, espérame, seno cuadrado de beta. Todo eso a los medios. Genial. Ahora, ¿qué pasa? Podemos factorizar un coseno de beta al cuadrado, y esto queda coseno cuadrado de alfa más seno de alfa al cuadrado más seno cuadrado de beta, todo solo un medio. Y si se dan cuenta, esto de aquí vale 1, así que esto no es más que coseno de beta más seno de beta, todo eso cuadrado, todo eso elevado a los medios. Perdón, coseno cuadrado más seno cuadrado, todo eso a los medios, y esto no es más que 1. ¿De acuerdo? Entonces, entonces el vector de por sí ya está normalizado, así que t beta no es más que esto que ya lo calculamos, ¿sí? Ahora, calcular el vector de normales, tenemos que hacer producto cruz. Esto es, para calcular, perdón, para calcular vector de normales tenemos que hacer producto cruz y luego normalizar, ¿sí? Es tongo, cototongo, cotongo, seno de alfa, coseno de alfa, cero. Este es el primer vector, el t alfa. Y luego el segundo vector, coseno de alfa, coseno de beta, seno de alfa, coseno de beta,
menos seno de beta. Bien, ahí quizá hacerlo un poquito más a la derecha. Ahí. Y entonces, bueno, ya saben cómo es esto. Esto es agarrar bueno, la primera coordenada, me va a quedar esto por el determinante de estos dos. Y se dan cuenta, el determinante de estos dos es nada que ver. Perdón, estaba pensando en el producto usual. En la primera coordenada tengo que poner el determinante de estas cosas. ¿Sí? Eso es menos seno de beta, seno de alfa, menos cero. ¿Sí? La multiplicación cruzada. Así. ¿Estoy de acuerdo? Y así voy con todas las coordenadas y me va a quedar menos seno de alfa, seno de beta, menos coseno de beta. Y ustedes pueden chequearlo porque la última coordenada, de nuevo, voy a usar la técnica de que seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. ¿Sí? Porque aquí me queda un seno cuadrado de alfa, coseno de beta, más coseno cuadrado de alfa, coseno de beta. ¿Sí? O sea, menos coseno, sí, se entiende. Ahora normalizamos. Ya vimos para esto sin menos. Perdón. Eh, Normalizamos entonces y esto queda seno cuadrado de beta, seno cuadrado de alfa, más seno alfa, seno de beta, más coseno de beta, y todo eso a los medios. Y bueno, aquí es lo mismo de siempre. Esto queda seno de beta al cuadrado, coseno de alfa al cuadrado, más seno de alfa al cuadrado, más coseno de beta al cuadrado, eso a los medios, y esto es 1, luego todo esto es 1. ¿Sí? Así que, bueno, así que nuestros vectores normales viene dado por esto, que es lo que ya habíamos calculado. Ya. Para que la superficie sea, bueno, y ahí ya tenemos calculado el vector de normal. Ahora nos preguntan por la regularidad de la superficie. Para ver que la superficie sea regular, debemos ver si estos vectores son LI, son linealmente independientes. Es decir, es decir, si ocurre esto, si los vectores son linealmente independientes, debe pasar eso, ¿sí? Que su producto cruz sea distinto de cero. Bueno, bien, ¿por qué dije esto? Porque ahora podemos ir analizando, nosotros sabemos cómo se comporta el coseno y el seno, ¿sí? En particular, sabemos que coseno y seno no tienen cero simultáneamente. Es decir, si seno de un ángulo, no sé, θ es cero, entonces necesariamente el coseno de θ es distinto de cero. Y al revés, si el coseno de θ es cero, entonces el seno de θ es distinto de cero. A esto me refiero con que no pueden tener cero simultáneamente. Como que si uno es cero, el otro necesariamente es distinto de cero. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque nosotros podemos analizar si es que el producto cruz de esta cosa es cero, ¿sí?
¿Es cero en algún momento esto? Sabiendo que el seno y el coseno no pueden ser cero simultáneamente. Bien, la respuesta va a ser no, pero hay que demostrarlo. Sí. Y para ver eso vamos a ir por coordenadas. Esto le vamos a llamar la coordenada uno, la coordenada 2 y la coordenada 3. Entonces nos preguntamos cuando el producto cruz entre estos vectores es cero, es decir, cuando uno es igual a 2 es igual a 3 es igual a cero. ¿Sí? Que esta igualdad a cero se refiere a que el vector sea el vector cero. Entonces, cuando uno es cero, quiere decir que el coseno de alfa es cero, o bien el seno de beta es cero. Si el coseno de alfa es cero, entonces el seno de alfa es distinto de cero, por lo que dijimos delante. ¿Sí? Luego, luego tenemos dos posibilidades. O bien el seno de beta es cero, o bien el seno de beta es distinto de cero. Si seno de beta es distinto de cero, ganamos, porque entonces seno de alfa, seno de beta es distinto de cero. Y esto es decir que, perdón, esto es lo mismo que decir que 2 es distinto de cero. Ya, pero si seno de beta es igual a cero, entonces el coseno de beta es distinto de cero, y esto es decir que 3 es distinto de cero. ¿Ya? Luego, ¿qué pasó? Y si tenemos que uno es igual a cero, entonces llegamos a que 2 es distinto de cero o que 3 es distinto de cero, si es que el coseno de alfa es igual a cero. ¿Sí? ¿Y esto qué nos dice? Que uno no puede ser cero al mismo, perdón, al mismo, el mismo tiempo que 2 o 3. Sí, fíjense que también nos falta analizar el caso en que seno de beta es igual a cero, pero esto ya lo analizamos aquí, ¿ya? Por si acaso. Bien, entonces, como que uno no puede ser cero al mismo tiempo que dos o tres, entonces el vector n, es decir, el producto cruz entre estos, es distinto a cero siempre. ¿Sí? Porque si uno es cero, entonces 2 distinto a cero, o bien 3 es distinto a cero. ¿Sí? Luego, todas las coordenadas son distintas a cero siempre. Ahora, claro, eso sí es que uno es cero. Entonces también hay que ver, falta ver qué pasa si 2 es cero, ¿ya? Y si 3 es cero. Tienen que analizar todos los casos, porque uno igual cero implica que 2 o 3 es distinto de cero. Pero que 2 o 3 sean igual cero, no sabemos si esto implica que uno igual cero o 3 igual cero en algún momento, al igual que 2. ¿Ya? La respuesta de eso va a ser no, y eso se lo voy a dejar propuesto, se lo voy a dejar propuesto. Van a llegar al mismo resultado, ¿ya? Con 2 igual cero van a llegar a que uno es distinto a cero o que 3 es distinto a cero, y con 3 igual cero van a llegar a que todo es distinto a cero o uno es distinto a cero. ¿Ya? Y los argumentos son los mismos, ¿sí? Porque el seno y el coseno no pueden ser nulos simultáneamente. Entonces, esto siempre es distinto a cero, lo que implica que la superficie es regular. Ya. En la P2 nos dan el siguiente campo vectorial y nos piden calcular
el flujo de este campo a través del triángulo de vértices 1,00, 0,20 y 0,03. Ya. Para ello, una buena idea es primero hacer una figurita. Y para ello, damos que esto es una figura en 3D. Perdón, me equivoco, pero ¿se entiende? Entre vértice X y Z. Aquí está el 0,03, aquí está el 0,02 y este es el 0,01. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el triángulo? Aquí hay que hacer ahí, ahí, ahí. Entonces, necesitamos una parametrización para este triángulo. Y para ello notamos que este triángulo intersecta, es una intersección del plano, de todo este plano, de todo este plano donde está el triángulo, con el primer octante. ¿Sí? ¿A qué me refiero con el primer octante? Al, a ver, primer octante tenemos nuestro X y Z. Fíjense que esto forma 8 octantes. ¿Sí? Está donde todo es positivo, donde uno es negativo, donde todos son negativos, etcétera. ¿Sí? Pero como S, 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 abajo S, S, S y el de fondo. ¿Sí? El primer octante es aquel donde todas las coordenadas son positivas. Entonces, primero parametrizamos el plano. Entonces, eh, para parametrizar el plano, queremos los vectores directores. ¿Sí? Y para ello vamos a tomar como punto de referencia el punto 003. Entonces, queremos los vectores directores tomando como referencia el punto C igual 0,03. ¿Ya? Para mejorar notación a este punto, al 1,00 lo voy a poner A, al punto 0,20 es B y al punto 0,03 lo voy a poner C. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calculaba los vectores directores? De 1 va a ser C menos A, ¿sí? Que es este vector de aquí, así, y esto no es más que menos 1,03. De 2 que viene siendo C menos B, es 0,-2,3. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la ecuación del plano? La ecuación del plano es aquel que me toma un par de números y me devuelve el punto más una ponderación de los vectores directores. No sé si se acuerdan de eso de álgebra lineal. Y esto no es más que menos u menos 2b es más 3 eh, u. Sí. Entonces, eh, ¿qué pasa? Perdón, esto es u. ¿Qué pasa? Aquí tenemos menos u, menos b, u más b. Entonces notamos que si sumamos estas cosas, nos debería dar una constante si es que las ponderamos adecuadamente. ¿Sí? ¿Y por qué estoy haciendo esto? Porque yo quiero una ecuación del plano, en términos de x y z. Yo quiero una ecuación donde pueda parametrizar. O sea, donde una coordenada me depende de la otra. ¿Sí? Esa es como la intuición cuando tenemos una especie de plano. ¿Sí? Entonces, notamos
que los puntos en el plano, puntos X y Z en el plano, satisfacen. Sí, los puntos en el plano son de esta forma. Este es X, este es Y y este es Z. Entonces, X más Y más Z da algo, debiese dar, si los ponderamos adecuadamente, nos debiese dar una constante. ¿Ya? Entonces tenemos X y Z más. ¿Y cuál es la buena ponderación? Es 3X más 3 medios Y más Z. Si ustedes hacen el calculito, esto les va a dar 3. ¿Y por qué esto es bueno? Porque entonces Z es más que 3 menos 3X menos 3 medios de Y. Luego, ¿cuál es nuestra parametrización? Eh, Phi de X, Y igual X y 3 menos 3X menos 3 medios Y. Ahora queremos el dominio de esto de la parametrización, ¿ya? Porque fíjense que esta parametrización está parametrizando todo el plano, pero yo quiero solamente el triángulo, ¿ya? Y para ello notemos que los puntos, los puntos X viven entre 0 y 1, los puntos Y viven entre 0 y 2 y los puntos Z viven entre 0 y 3, ¿sí? Entonces, Z vive entre 0 y 3. Entonces, por ejemplo, en Z igual 0, esto nos queda que 0 es igual a 3 menos 3X menos 3 medios Y. Y esto implica que Y es igual a 2 menos, igual a 2 menos 2. No me escribe esto, perdón. Y esto implica que Y es igual a 2 menos 2X. Genial, porque entonces cuando X está entre 0 y 1, esto implica que Y está entre 0 y 2 menos 2X. ¿Sí? Igual tiene sentido. Así, eh, seguimos con nuestra parametrización. Ahora debemos calcular la integral de flujo, ahora que ya tenemos el dominio. Y para ello tenemos que ir calculando todas las cositas que nos piden para calcular la integral de flujo. Primero, escribir f en nuestra parametrización. Entonces, x cuadrado, x es x, y es y, pero z es 3 menos 3x menos 3 medios y. ¿Sí? También debemos calcular estos vectores para poder hacer después el producto cruz. Esto es 1,0 menos 3 y de ahí es 0,1 menos 3 medios. Y entonces, x de y es igual a, bien, entonces aquí pueden hacer calculitos, ¿cierto? Entonces 1, 0 menos 3 0 1 menos 3 medios, y esto les va a dar 3,3 medios 1. ¿Ya? Genial, porque entonces eh, con esto la integral la integral de flujo que tiene que ser en el dominio, ¿cierto? Esto es eh, f muy por el producto cruz perdón, de y de x. ¿Ya? ¿Por qué?
porque y depende de x. El dominio de y va a depender del dominio de x. Entonces, cuando x está entre 0 y 1, que es el dominio de x, y va a estar entre 0 y 2 menos 2x. ¿Bien? Genial porque estas cosas ya las calculamos, las tenemos aquí arriba. Entonces, si ustedes hacen el producto punto, esto les va a dar integral entre 0 y 1, integral entre 0 y 2 menos 2x, de 3x al cuadrado más 3 medios xy más x 3 menos 3x menos 3 medios y 3 medios, me disculpo por esto, más 3 medios y de y de x. Y esto es, fíjense que ese x con ese menos 3x se va a morir con ese, y ese x con ese 3 medios y se va a morir con ese otro, y al final va a quedar mi integral entre 0 y 1, mi integral entre 2 menos 2x de 3x, que es este término de aquí, el único que sobrevive, de y de x. Y esto es de integral entre 0 y 1 de 3x por 2 menos 2x de x. Y esto es la integral de, aquí se puede factorizar solo un 2, ¿cierto? Y queda 6, 0, 1, x menos x al cuadrado de x. Y esto es, bueno, 6, perdón, esto es igual a 6 veces un medio menos un tercio. Y esto es 1. ¿De acuerdo? Eso concluye la P2. Bien, ahora vamos con la P3. En la P3 nos piden calcular el flujo del campo vectorial dado por x, 0, menos z en cada una de las superficies sigma 1, sigma 2, sigma 3, como se muestra en la figura y en el enunciado. ¿Ya? Entonces, para ello tenemos que ir calculando por separado sigma 1, el flujo sigma 1, el flujo sigma 2, el flujo sigma 3. ¿Ya? Nos piden por separado las tres, los tres calculitos. Y algo que va a ser importante es que el borde del volumen que encierra es la reunión de estas tres superficies. ¿Ya? Entonces, partimos con el flujo en sigma 1 y notamos que sigma 1 es del estilo así. Es esencialmente un círculo trasladado a una distancia h sobre el eje z. ¿Sí? El eje z, este es x, este es y el radio es r. Entonces, ¿qué usamos? Debemos usar, para utilizar un círculo, sabemos que hay que usar polares, en este caso cilíndricas, y aquí estamos 3D, donde la tercera coordenada es 10. ¿Sí? Entonces, cilíndricas, usamos cilíndricas, donde z es igual a h fijo, rho se mueve entre 0 y r, y teta se mueve entre 0 y 2pi, esto para recorrer todo el círculo. ¿De acuerdo? Es decir, la parametrización 1, o sea, para la parametrización sigma de sigma grande 1, viene dado por rho teta, rho coseno de teta, rho seno de teta, y la tercera coordenada que es fija, h. ¿Sí? ¿Cuál es la normal en este caso? Bueno, no hay que darle muchas vueltas, la normal que tenemos que usar es la que sea exterior a todo el volumen, ¿sí? Porque nuestra figura original es todo esto, es, es algo así, ¿sí? Entonces, la normal exterior para este caso va a ser así, la normal exterior para este caso va a ser así, y la normal exterior para este caso va a ser así. Sí, es la que apunta hacia afuera de la figura. Entonces, ya que estamos en la primera, ¿cómo se llama? En la primera figura, la normal exterior va a ser la que apunta hacia arriba, es decir,
La normal es K tongo o Z tongo, como quieran decir. ¿De acuerdo? Que es 0,01. ¿Ya? Esto les va a pasar, que pueden llegar y justificar nomás cuál es la normal, cuando ustedes lo sepan. Normalmente puede ser que sea uno de los vectores unitarios relacionados a las coordenadas. En este caso nos dio que es uno de ellos, en los demás casos también nos va a dar, y para la P4 también nos va a dar, ¿ya? Es algo muy común, solo tienen que justificarlo. Sí, escribir con palabras lo que yo dije. Entonces, el flujo sobre sigma 1 es esto, ¿cierto? Sí, y aquí ya es importante lo que dije en un principio, porque esto es esto es, bueno, sobre sigma 1, ¿cierto? En rho zeta, por la normal, que es producto punto, que diga, sobre la normal, más 0,1, y el diferencial de área. Y el diferencial de área de cilíndricas viene dado por las coordenadas que no estén fijas. ¿Sí? Perdón aquí, de rho de teta. Es un teta. Entonces, ¿dónde se mueve teta? Entre 0 y 2pi. Rho se mueve entre 0 y r. F se escribe como rho coseno de teta 0 menos h. Producto punto con 0,01. H rho por h teta no más que rho de rho de teta. Y esto no es más que integral entre 0 y 2pi, integral entre 0 y r de menos h rho de teta. Y bueno, si me permiten, voy a llegar y poner el resultado porque esto es una integral que ustedes saben resolver. Esto es menos h, a ver, 0,2pi, rho cuadrado partido en 2 entre 0 y r de teta. Esto es evaluado entre 0 y r. ¿Sí? Y esto de aquí no depende de teta, así que aquí me sale un 2pi de la integral, queda menos 2pi, esto queda r cuadrado partido en 2, y esto es menos r cuadrado por h por pi. ¿Ya? Genial. Ahora vamos con el flujo en sigma 2. Sigma 2 es esta figura de aquí, que va desde z, desde h medios hasta h, y esto de aquí es h medios hasta h, porque sabemos que llega hasta el borde de la otra figura, de la figura de sigma 1. Sí, y esta figura es esta, por si acaso. Sí, si no se había entendido. Me quedó horrible el dibujo. Es h medios, es h, es z, x. Ahí espero que se entendió un poquito mejor. Ya, pero en fin. Eh, Vemos que esto es el borde de un cilindro, ¿sí? Con radio fijo. Sí, no es como que esté recorriendo todo el cilindro, no es como todo el volumen, sino que es el manto del cilindro. ¿De acuerdo? Entonces, esto queda Z está entre H medios y H. Usamos cilíndricas porque es un cilindro. Cilíndricas, entonces, cilíndricas. Con el radio igual fijo, R. Z entre 0,2pi y Z entre H medios y H.
¿sí? ¿Por qué teta entre 0 y 2pi? Porque es todo el marco. Entonces, mi parametrización de sigma 2 va a depender de los parámetros z y z. Es r coseno de teta, r seno de teta, z. ¿Sí? ¿Cuál es la normal en este caso? Bueno, es la que apunta hacia afuera. ¿Cuál es la que apunta hacia afuera siempre? Rotongo. ¿Sí? Entonces, tenemos la integral de flujo, que de nuevo es f por tanto de a suma 2, es integral entre 0 2 pi, h medios h, f sigma 2, teta z, por rotongo. H teta, h z, dz, dz. Y esto es igual a 0 2 pi, h medios h, r coseno de teta, 0 teta, y rotongo vale coseno de teta, seno de teta, 0. H teta por hz es rho, que en este caso vale r. No, no, que en este caso vale r de z de teta. Genial, porque esto es 0 2 pi, h medios h, r cuadrado coseno cuadrado de teta, de z de teta. Lo de adentro no depende de z, así que esto queda r cuadrado, el r cuadrado lo saco por afuera, y me queda la primera integral, me suelta un h medio. ¿Sí? Queda entre 0 2 pi, coseno cuadrado de teta. Ya esta integral la hemos resuelto varias veces, pero no está de más hacerla una vez más para que no se olvide. Aquí recordamos que coseno cuadrado es 1 más coseno de 2 teta, partido en 2. Esto es r cuadrado h, 2, 0 2 pi y un medio de teta, más 0 2 pi coseno de 2 teta de teta. Y coseno de 2 teta es periódica de periodo 2pi, ¿sí? Y que estoy integrando sobre su periodo. Así que esto es 0. Así que esto queda r cuadrado h medios por pi. Sí, porque esto me salta un 2pi por un medio pi. Finalmente, vamos con sigma 3. Esto está un poquito más complicado porque no sabemos qué es G, ¿sí? Recordamos que en este caso la superficie viene dada por esto sí, donde z es igual a g de x, y. Pero nosotros no tenemos idea qué es G. Intentemos entonces por teorema de Gauss. ¿Por qué? Porque el teorema de Gauss me relaciona una integral sobre todo el volumen de la divergencia del campo, que ya se lo podemos calcular, con el flujo en la parte, en las fronteras de este volumen. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Nosotros ya sabemos cuánto vale en las demás porciones de la frontera. La única incógnita que nos falta, que nos queda, es eh, este flujo aquí. Entonces, tenemos que chequear las hipótesis. Tenemos que el interior de omega es un abierto, ¿cierto? Omega es todo el volumen que encierra esta superficie. Acotado, obviamente, no se va al infinito por ningún lado, con
frontera, una superficie regular por pedazos. Esto a priori depende de G, pero G lo podemos suponer, supongamos que G es bien bonito. Supongamos que G es continua, o C1, según lo que según lo que vaya a necesitar. ¿Ya? Entonces, además F es C1, en todo R es 3. ¿Sí? Entonces, por Gauss, tengo que mi integral en la frontera, integral de flujo, ¿cierto? Es igual a la divergencia de F integrada sobre todo volumen medio. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? La divergencia de F, que es igual a df1 de X más df2 de Y más df3 de Z, esto es 1 más 0, perdón, esto es 1 más 0 menos 1, y esto es 0. Entonces, la integral de volumen de la divergencia es 0. ¿Sí? Por otro lado, tengo que esto es exactamente la integral de flujo sobre sigma 1 más la integral de flujo sobre sigma 2 más la integral de flujo sobre sigma 3. Y mi única incógnita aquí es la última, porque las primeras dos ya la encontramos. ¿Sí? Entonces, como todo esto es igual a esto de acá, tengo que mi integral en sigma 3 es igual a menos sigma 1 f menos f menos sigma 2. Y esto ya lo calculamos y si hacemos la resta, o sea, esta suma, queda que esto es r cuadrado h y medio. Sí, y eso concluye la pregunta. Algunas notas. A veces esto les puede dar distinto de cero y tendrán que calcularlo, ¿ya? Con tal de obtener alguna de estas. ¿Sí? Es un ejercicio muy típico, para que lo tengan en consideración. Eso. Bien, finalmente vamos a ver la P4. Este es un ejercicio que puede que le haya aparecido en el Electro. Nos dan un campo vectorial escrito en coordenadas cilíndricas. Aquí lambda 0 y epsilon 0 son constantes simplemente. Y en la A nos piden ver que la divergencia de este campo es cero mientras no se esté en el eje OZ. Porque fíjense que en el eje OZ el radio vale cero y por lo tanto esta cosa, esto de aquí, se indefine. ¿Sí? Y eso va a ser un problema para la parte B. ¿Ya? Entonces en la parte A nos piden ver que la divergencia es cero. Y para ello recordamos que la divergencia, escrita en otras coordenadas, viene dada por esta expresión. Aquí la puse al tiro en coordenadas cilíndricas. En este caso, θ vale cero porque no hay una expresión, ahí esto esconde la expresión de E, esconde un más cero tongo, más cero tongo. ¿Sí? Así que esto también es cero. Así que esto queda uno dividido en todo eso. Eso en coordenadas cilíndricas simplemente rho, de la derivada respecto a rho, de la expresión, lambda cero 2 epsilon cero rho tongo partido en rho por h teta, hz, y eso también es rho. ¿Sí? Así que esto se muere. Perdón, aquí no va rho tongo. Nada que ver. Esto se muere, entonces la derivada respecto a rho de esta constante es simplemente cero. ¿Sí? ¿Y por qué tiene el eje z? Porque aquí rho es positivo y tiene sentido hablar de un dividido en rho o simplificar los rho. ¿Ya? Eso era lo importante. Bien, vamos con la parte de eventos.
La parte B nos dicen considerar S una superficie que encierra un sector finito del alambre. Si por si acaso esto es una representación del campo eléctrico de un alambre que está como infinita en el eje Z de manera como infinita, un alambre infinito, ¿ya? Se me olvidó mencionarlo al principio, pero eso es lo como lo quería representar. Y lambda cero y epsilon cero son constantes que más adelante voy a mencionar qué son, pero de momento dejémoslo en constantes. Entonces, sea S una superficie que encierra un sector finito del alambre. Eh, ¿Qué nos piden calcular? Queremos esto, ¿cierto? ¿Ya? ¿Es válido por suponer que S es una bola simplemente? Por ejemplo, si aquí está mi alambre, o sea, este es mi eje Z, y mi alambre es esto, es válido por suponer que mi S es una especie de bola que está encerrando, ¿ya? Como que cumpla todo lo bonito. El problema, y con eso tirando a calcular la cuestión, el problema es que mi campo no está definido efectivamente en el alambre, ¿sí? En el alambre donde yo tengo problemas, ¿ya? Así que voy a escribir todo lo que dije, es decir, es válido por suponer que esa es una bola o una superficie lo suficientemente bonita, es válido suponer que bueno, obviamente ese va a ser acotada porque está encerrando una porción finita del alambre, pero es importante notarlo porque, por ejemplo, no se está yendo como para, no es una superficie que haga esto, por ejemplo, que sea así, se vaya infinitamente para ahí, ¿ya? Eso, no nos pongamos en ese caso, no nos interesa tampoco. Entonces, es válido suponer que ese es acotada, irregular y orientable. De nuevo, pensemos simplemente una bola. La idea entonces es usar el teorema de la divergencia, ¿ya? La idea es usar el teorema de la divergencia. Por si acaso no estoy escribiendo como en la parte derecha de la tablet porque tengo problemas con el táctil. No sé si se habrán dado cuenta durante el video, pero eso, perdón. Entonces, la idea es usar el teorema de divergencia, pero E no es C1, no es C1, pues se define en 0,00 para todo cero. Es decir, en el eje O cero. Sí, pues aquí lo es cero. Entonces uno que hace como que eh, uno intenta como evadir esta singularidad. ¿Y cómo uno hace eso? Consideremos un cilindro que envuelve el segmento del alambre. Segmento del alambre. Y está al interior de omega. ¿Y aquí es omega? Omega, el volumen que encierra ese. ¿Sí? Y digamos que este cilindro, digamos que este cilindro tiene radio epsilon mayor que cero. Epsilon mayor que cero. Lo suficientemente chiquitito para que quede dentro de mi volumen omega. ¿Ya? Y denotemos al cilindro o al manto del cilindro por C epsilon.
¿Qué estoy diciendo aquí? Como que si es que no lo entendieron, voy a hacer el dibujo. Tengo mi eje Z, ¿sí? Y mi alambre va así. Mi alambre la porción del alambre que encierra eso, ¿sí? Ya, digamos desde A hasta B. Digamos que encierra desde A hasta B. Y S, todo esto, ¿sí? Todo esto está encerrando desde A hasta B mi alambre. Como yo tengo un problema en el alambre, lo que hago es hacer un cilindro que encierre el alambre y que sea de radio epsilon. Este radio de aquí es epsilon, ¿sí? Y ahora yo voy a usar el teorema de Gauss sobre, sobre sobre omega menos, menos este cilindro que me queda. ¿De acuerdo? Como que ahí estoy ignorando la singularidad. ¿De acuerdo? Entonces, digamos entonces que todo esto de dentro es omega, el cilindro es C epsilon, lo que encierra el cilindro le voy a llamar omega epsilon y eso. Y lleva de acumulado. ¿Ya? Netamente no lo sé. Omega epsilon, eso es lo que encierra el cilindro. Lo que encierra, lo que encierra el cilindro. Entonces, notamos que omega menos omega epsilon cumple las hipótesis del del teorema de Gauss. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta cosa, la frontera, que viene siendo S unión mi C epsilon, es regular y orientable, porque S lo supusimos así, es regular y orientable. Esto es no vacío, agotado y sin pérdida de generalidad abierta. ¿Sí? Si no tomamos el interior de omega sin omega epsilon. Y además, mi campo es C1 en omega menos omega epsilon. Genial, porque entonces por el teorema de Gauss, por Teo de Gauss, tenemos que la integral en el borde es igual a esto, pero de la divergencia. Y como no estamos considerando el alambre en sí, no estamos considerando el eje Z, esto vale cero, ¿sí? En, en omega menos omega epsilon. Así que esto vale cero. Por otro lado, bueno, no sé si lo ven, pero la idea es hacer epsilon tender a cero, ¿sí? Al final vamos a ver por qué, pero la idea es hacer epsilon tender a cero porque ya vamos a recuperar el de omega que es el S, ¿sí? Por otro lado, el límite de epsilon tendiendo a cero de esta cosa es igual al límite de la integral sobre el borde de omega más el límite de epsilon tendiendo a cero del borde de omega epsilon y, perdón, tengo que darle eso. Aquí estoy notando de S, a veces se nota de S o de A. Ya, en fin. ¿Por qué esta suma? Porque fíjense que tengo
eh, así, y aquí está mi bordecito. Entonces tengo mi borde de omega más el borde del cilindro de adentro. ¿Sí? Y eso es todo el borde de omega menos omega epsilon. Bueno, el primer sumando de esto es exactamente lo que queríamos. ¿Sí? Es ese de ese. Más el límite de epsilon tendiendo a cero de eso. Ya, tenemos eso. Hay que calcular esto de acá ahora. ¿Sí? Porque la parte, esto es lo que queremos. Todo esto va a ser igual a cero, por lo que vimos en un principio. Así que nos basta calcular esto. Ya, entonces, como es una integral de flujo y depende de epsilon, necesitamos una normal primero. Sí, fíjense que es un cilindro, pero la normal exterior a mi volumen, estoy, estoy encerrando, porque al final mi volumen es así, ¿sí? Tiene que ser hacia adentro. Ese es mi eje Z, la normal tiene que ser hacia adentro. O sea, hacia adentro entre comillas, como que está apuntando hacia el alambre, porque esto sigue siendo una normal exterior al volumen, ¿sí? Pero está apuntando hacia el alambre. Entonces, N, la normal exterior de omega menos omega epsilon, es, en este caso, perdón, la normal exterior de, bueno, sí está bien, de omega menos omega epsilon, en, eh, en el cilindro que diga, es menos rotundo. Perdón, por eso se me está acabando la batería. Luego, esto es el integral entre A, B. Y aquí vamos a parametrizar con coordenadas cilíndricas, ¿cierto? El campo ya está escrito en coordenadas cilíndricas. Así que esto es cero, 2pi epsilon, rotongo, epsilon. ¿Por qué? Porque el rho está fijo, es un cilindro, es el manto de un cilindro del radio epsilon, ¿sí? Por la normal, menos rotongo, por los diferenciales de área, el diferencial de área, que en este caso es rho simplemente, y rho vale epsilon, de teta es z, los epsilon se mueren, rotongo por rotongo es uno porque es un vector unitario, y si resuelven la integral, fíjense que esto no depende ni de teta ni de z, esto no es más que menos 2pi, dando cero b menos a, dividido en epsilon cero partido en 2pi, ¿sí? Los 2pi se mueren, y lambda cero que es b menos a, no es más que, esto lo ven en el electro, es la carga encerrada que emite la lámpara, ¿sí? Y cuando sé que es de aquí para acá, sé que lambda cero b menos a es igual a la carga encerrada. Genial, porque así es igual a menos el límite, porque recuerden que esto más el límite era cero, por el teorema de Gauss, de epsilon teniendo cero, y esto es menos menos la carga encerrada, partido en epsilon cero. ¿Ya? Perdón por ir un poquito rápido al final, que se me está acabando la batería, pero espero si entendido. Cualquier duda pueden mandar un correo o pueden preguntar en el foro, no hay problema con eso. Sí sé que estamos felices en fiesta y todo, pero hoy pueden seguir mandando correos y todas esas cosas. Que tengan unas muy felices fiestas.
Que estén muy bien.